Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel. Día 57. Comencemos. Y bueno, pues nuevamente les hago la invitación de que compartan estos videos para que más gente conozca al Dios de verdad y sepa que su nombre es sobre todo nombre, por sobre toda filosofía, ideología, pensamiento, religión, doctrina, dogmas, culturas, costumbres, fábulas, leyendas, mitos, y su nombre es Jesucristo. Y bueno, pues hoy conoceremos qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es otra cosa más que la representación de la ley divina de Dios, eh, eh, por la cual la vida eterna es, porque tanto Dios como todo ángel y arcángel dentro del reino, así como Jesucristo y el Espíritu Santo, la cumplen a la perfección, a lo que en todo tiempo, en todo momento, desde el principio de la creación del mundo, Dios exhorta a todo hombre sobre la faz de la tierra para que por medio de ese caminar, ese saber y ese conocer a Dios, pues nos lleva a vida eterna. Es por ello que este árbol está plantado en medio del huerto del Edén. Y bueno, pues Adán, en su hechura perfecta, pudo haber tomado del fruto del árbol de la vida, mas sin embargo, al desobedecer por mano de Eva, quien fue quien tomó el fruto, pues lamentablemente se expone ante ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la representación del marco jurídico de Dios, y al no cumplir con esos 613 mandamientos que ni siquiera los primeros 10 cumplimos, pues lamentablemente está expuesto ante la muerte. Por eso Dios mismo le dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es a partir de ahí que todo hombre sobre la faz de la tierra, comenzando con las descendencias del primer hombre creado por Dios, hasta el día de hoy estamos expuestos ante la ley divina, y todo aquel que quiera alcanzar la vida eterna solamente por medio de Jesucristo es la fórmula, es la forma en que uno puede alcanzar vida para vida eterna. Y bueno, pues, ¿qué dice Dios en su palabra? Miremos cómo Dios le da el mandamiento original a Adán dentro del huerto. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre... bueno, esa parte ya no es. Y bueno, pues miremos más bien cómo Dios le refiere a Jesucristo y al Espíritu Santo, que el hombre es como uno de ellos. Y dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En su forma obviamente imperfecta. Y bueno, pues es más que otra cosa para que sepamos que Jesús es desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, como él mismo lo dice, y como ya les había comentado en algún capítulo anterior, pues él no necesita quien le enseñe. Él no es discípulo de nadie, y es por ello que él es nuestro maestro. Y bueno, pues una vez conociendo el bien y el mal, lamentablemente se hace manifiesto a la vida de la propia familia de Adán, que viven en carne propia, pues
la desobediencia o las consecuencias más bien de sus hechos, que lamentablemente Caín, su hijo mayor o su primogénito, perdón, se levanta en contra de Abel y derrama su sangre. Y bueno, pues qué terrible. Y precisamente Dios, a través de su palabra, exhorta a todo hombre, porque Dios nunca se olvidó del extranjero, hablando de la gente que no era genéticamente parte del pueblo de los judíos, hablando carnalmente. Y bueno, pues dice así: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que no manifiestan ni siquiera piedad por la viuda, el huérfano, el desvalido, el pobre. Y bueno, pues dice asimismo: déjala. Hablando de la maldad, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Y bueno, pues como ya lo hemos visto en estos últimos capítulos, esta grande élite que representa esta porción de la palabra, y todo el tiempo están maquinando en cómo llevar a cabo sus, pues obviamente sus maquinaciones, sus ideas perversas, para eliminarte y robarte aún lo poco que te queda. Porque, como ya les había dicho en algún capítulo anterior, pues ese calentamiento global que lamentablemente es el medio con el cual te han engañado, para que tú creas que Dios se equivocó y este mundo pues lamentablemente ya se terminó, y que pues ya no alcanza para todos, y por eso quieren pues reducir la población sobre la faz de la tierra. Y llegado el momento, controlarte, sí, hacerte esclavo de ellos, pero con el fin de que soportes, y si no soportas, pues serás aniquilado. Y una vez ya aniquilado, pues ellos tomarán pues aún lo que te sobre en los bolsillos. Y ellos obviamente pues su idea perversa es que sus descendencias, porque ellos te han hecho creer por medio de la NASA que hay otros planetas con las mismas cualidades de vida que el mismo mundo, y que pues hay vida extraterrestre en otros planetas, con el fin de que pues ellos, o más bien en algún tiempo, habitemos alguno de esos planetas. Mas sin embargo, como ya les había comentado también en otros capítulos, pues ni siquiera a la luna hemos llegado, y por causa de de ese campo magnético que Van Halen descubrió, y que sabemos que existen, pues lamentablemente no puede salir nada de la Tierra. Asimismo, nada puede entrar, hablando de meteoros o que puedan irrumpir la vida del hombre sobre la tierra. Y bueno, pues ellos más bien saben que no hay otro lugar donde pueden habitar o puedan habitar, y que no hay forma de salir de esta tierra, de esta tercer roca. Y bueno, pues es por ello que ellos maquinan el cómo eliminarte, para que nada más sus descendientes, de todos ellos, pues habiten la tierra llegado el momento, y ellos nada más la puedan poblar controladamente como ellos quieren. Y bueno, pues esa es una gran mentira, y ellos son los que reflejan esta porción de la palabra. Y esta palabra se hace manifiesta a la vida de todo hombre, eh, porque pues en diferentes formas, pero todos a una
manifestamos el mal. Es por ello que no podemos culpar a Dios por todo lo que le pasa al hombre cuando el mismo hombre se ha separado de Dios por causa de creer en otras ideologías, filosofías, pensamientos, religiones, sectas, cultos, dogmas, doctrinas, culturas y costumbres que obviamente te arrastran hacia la esclavitud pues de ir en aumento cada vez más conforme a lo que podemos ver cómo se manifiesta la maldad en todo el mundo. Y bueno, pues es por ello que Dios mismo te dice de esta manera, y dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Y nuevamente comentando hacia esta élite, pues todo lo que tienen pues es a base de rapiña, y no les importa pisotear a quien tengan que pisotear, y no hablando nada más de ciertas tumultos de gente, sino estamos hablando ya de naciones y gobiernos. Y bueno, pues asimismo Dios te exhorta y te dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y bueno, pues lamentablemente al desobedecer a Adán, todo hombre queda expuesto ante la ley de Dios, y conociendo el mal, pues lamentablemente el mal no se acaba hasta que Dios obviamente tome, o llegado el tiempo más bien, le dé fin a esto, pues, o más bien a todas sus fechorías del enemigo. Porque miremos qué es lo que dice Jesucristo acerca de este tema. Y dice así, Jesús les respondió, porque obviamente ellos, dice aquí, la verdad os hará libres, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tú al conocer la verdad, pues obviamente te liberas de toda creencia, de toda ideología, de toda filosofía, de todo aquello que te ha hecho adoctrinado, que te ha hecho aceptar las mentiras de la misma élite que pues aún usando las ramas de la ciencia con gente asalariada para que digan cosas que pues no son ciertas, como ya les había comentado de la NASA, pues ciertamente cuando tú conoces a Jesús, Él te hace libre, y a eso vino, a hacernos libres aún de toda religiosidad y de todo adoctrinamiento. Y dice así, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Ellos obviamente confiaban en los relatos, obviamente originales, del libro Pentateuco, que es el Antiguo Testamento, pero lamentablemente al ser adoctrinado, al ser religioso, pues caemos en el error de darle más importancia a nuestra doctrina, a nuestra religión, y no verdaderamente a Dios. Porque ya lo vimos en otro capítulo cuando mismo Jesús les refiere que se me fue la cita, pero bueno, miremos qué les responde Jesús, y dice de esta manera, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y bueno, pues como un ejemplo, en algún momento cuando yo no conocía a Dios, pues hice cosas
en contra de la voluntad de Dios, y si en algún momento miré por la mirilla, posterior a ello quería estar del otro lado de la puerta. Y con esto pues quiero referirles que obviamente el pecado va en aumento. Hoy vi, mañana quiero, y pasado mañana pues ya se hace un deseo que no puedo quitar sencillamente. Y así podemos poner infinidad de ejemplos, eh, pero bueno, espero ser explícito en ello. Y dice así, eh, vuelvo a citar, y dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y entonces pues nos esclavizamos, nos dejamos someter a lo que hoy en día la misma élite pone sobre la mesa para que tú obviamente te tomes de ello. Iba a decir otra palabra, te atasques, pero bueno, para no ofender a nadie, eh, tomes de ello y lo hagas tuyo. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Dios, porque todo aquel que conoce al enemigo, le rinde culto, conoce, o más bien sabe, que existe Dios, el Dios verdadero. Y aun cuando tú le rindas culto y le adores, Él, como ya lo dije en otros capítulos, Él te aborrece, te odia, tan solo por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, algo que Él deseaba en su mente perversa. Pero bueno, Dios prefirió al hombre que al enemigo. Hablando de darnos salvación a nosotros, el enemigo ya no puede salvarse. Y bueno, pues es eso, como lo dice Jesús, y dice a sí mismo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, porque obviamente, pues ante la ley de Dios, pues todo aquel que ha hecho infracción en todo momento, porque no estamos hablando nada más de un pecado, sino de otros y otros y otros, que pues la misma élite, el mismo sistema te adoctrina conforme a sus programas, conforme a lo que quiere que él, quiere que veas, quiere que aprendas, que desarrolles dentro de ti todas esas perversidades, hablando de todo lo que te pasan en las teles privadas y aún en las abiertas aquí en México. Y bueno, pues dice asimismo, el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque bien dice Jesucristo que la tierra y los cielos pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Por qué? Porque sus palabras o su palabra, hablando de ese marco jurídico, de esa ley divina que es manifiesta a todo hombre a través de este libro sagrado, pues es eterna, es la que nos da vida, es la que nos despierta, la que nos da aliento, la que hace que nuestras vidas realmente se vivan con un propósito, que tengan un porqué de existir. Y bueno, pues asimismo dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. No quiere o no es eh, el que yo soy hijo de Abraham y automáticamente yo ya me gané mi salvación, porque no todos cumplen lo que él hizo. Y ya lo veremos en un momento más. No podemos compararnos con Abraham siendo él el padre de la fe como lo conocemos. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz de Dios e hizo conforme a su voluntad, aún sin haberlo visto físicamente. Posterior, obviamente, Dios se manifiesta su vida, como lo vimos en algún capítulo, físicamente, juntamente con Jesús y el Espíritu Santo, que son los que van y pues hacen lo que tienen que hacer con Sodoma y Gomorra, que pues precisamente es una ciudad del pecado a causa de sus perversiones. Y bueno, dice asimismo,
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, como ya lo vimos, Él es desde el principio, asimismo Dios, se refiere tanto a Él como al Espíritu Santo, que el hombre es como uno de ellos, ahora sabe el bien y el mal. Y bueno, dice asimismo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Perdón, me estoy saltando una porción y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Queremos anteponer dogmas, doctrinas, religión, filosofías, ideologías antes que los mandamientos de Dios, antes que la voluntad de Dios. Y ahora sí ya me acordé de lo que les iba a decir hace un momento, pues Jesús mismo les refiere que anteponen mandamientos de hombres, hablando de los ancianos, a quien ellos según respetaban, y eran más importantes sus mandamientos de los ancianos, que era lavarse las manos, lavar los cubiertos y bla, 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 que poner realmente la ley de Dios por sobre todas las cosas y dirigirse, caminar y dar testimonio y ejemplo como realmente es la forma correcta para poder manifestar que somos hijos de Dios, no cristianos, porque cualquiera puede decirse cristiano, y muchas veces hasta los mismos artistas dicen que son cristianos para engañarte, pero realmente no lo son. Pero bueno, hijos de Dios. Y bueno, dice así mismo, ahora sí, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hablando no solo de un Padre carnal, sino aquel a quien le damos permiso de dirigir nuestra vida espiritual, hablando de filosofías, dogmas, doctrinas, nuevamente lo vuelvo a repetir, ideologías, pensamientos, y le entregamos prácticamente nuestra vida en sus manos, y el día que Él se equivoca, pues maldito es, pero realmente es ahí donde dice mi Señor Jesús que la salvación es personal. Yo no puedo echarle la culpa al cura de la iglesia porque, es que nunca me dijiste la verdad, y aunque yo sabía que violabas a muchachitos y a muchachitas, pues nunca puse atención a las cosas verdaderas de Dios, y pues me hice cómplice porque creí que tú pues solamente eras el bueno, ¿no? Y así podemos dar infinidad de ejemplos. Es que yo, pues, no sé, eh, dejé desarrollar mis sentimientos, mis pensamientos pero fue porque vi una película o porque alguien en un grupo me enseñó y bla, 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 bla. Y obviamente, pues nadie está exento de la ley de Dios. Y bueno, pues a eso se refiere y dice así mi Señor Jesús. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Vuelven a decirlo. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, que es conforme a la fe, que ya lo habíamos visto en algún capítulo, que es el que transforma realmente nuestras vidas, creando un vínculo entre Dios y los hombres. Y bueno, dice así mismo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo así esto Abraham, que oyó, creyó e hizo? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron esto? Porque obviamente ellos conocían el relato original de que el Espíritu Santo había
pues obviamente puesto la semilla dentro del vientre de Miriam, que es el nombre original de la Virgen María, y ella concibió de parte del Espíritu Santo. Ya les había comentado en algún otro capítulo que Dios no necesita al hombre para procrear vida dentro del vientre de cualquier mujer, pero nos da la oportunidad a nosotros como hombres de ser el reflejo de parte de Dios aquí en la tierra. Y es por eso que ellos, no creyendo, aún conociendo el relato, eh, viendo las cosas físicamente, llevándolas a un plano físico, pues lamentablemente pues ignoras el poder sobrenatural de Dios, y sobre todo pues no dejas que Dios manifieste su poder a tu vida. Y bueno, pues aún ellos conociendo ese relato, ellos pensaban, creían, y seguramente era un comentario que duró muchísimo tiempo hasta que Jesús entregó su vida en la cruz, de que él pues era hijo de otro, pues digamos de otro fulano, carnalmente, y que José pues nada más había tomado a María, sí obviamente por amor, pero con toda la intención de cubrir su deshonra. Es por eso que le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ya lo querían provocar para ver qué reacción tenía. Mas sin embargo dice así, bueno, ellos mismos dicen, un Padre tenemos, que es Dios. Y Jesús les responde, porque obviamente no cayó en sus provocaciones, y dice, entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Y, perdón, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y como ya lo vimos hace un momento, pues Dios mismo le refiere a Jesús y al Espíritu Santo, que pues solamente el hombre ahora es como uno de ellos, haciéndonos entender y revelando en nuestras vidas que Jesús es desde antes de que se revelara el enemigo dentro del reino de Dios. Él es desde el principio, al igual que Dios y que el Espíritu Santo. Y bueno, pues dice así mismo, eh, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesucristo preguntándoles. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y lo podemos ver en cualquiera de estas filosofías, de estas teorías, de estos pensamientos, religiones, sectas, dogmas, doctrinas, cultos, que realmente no tienen pies ni cabeza. Ninguno te va a llevar a esa vida eterna aunque te la ofrezcan, porque pues ellos no conocen ni el principio ni el origen. Y bueno, pues ¿qué te pueden enseñar ellos? Obviamente ellos se anteponen antes que Dios porque se creen como dioses, pero la realidad es que son hombres como tú y como yo, y si no han conocido al Dios de verdad por medio de Jesucristo, pues lamentablemente te llevan, te arrastran hacia su propia ruina, junto con el enemigo de la vida en el lago de fuego. Y bueno, pues así mismo les dice Jesús, eh, cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Cómo tú le vas a poner o vas a atreverte a decir que Jesús no fue perfecto? Porque lamentablemente hasta el día de hoy, eruditos en la materia, hablando de teólogos, ellos no entienden que Jesús
es desde el principio, aun cuando en estos 57 capítulos les he dado pues revelación de lo que a mí Dios habla y les he mostrado juntamente con la palabra palpable que Jesús es desde el principio, como ya lo vimos en el comienzo de este video, pero que los hombres, lamentablemente por llevar a cabo su vida como una doctrina, como una religión, no alcanzan a ver el poder de Dios hecho manifiesto a la vida de los hombres. Y bueno, por eso lo refiere así. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede darle tache a Jesús si, y aun cuando todas esas filosofías, doctrinas, religiones, sectas, cultos, pues hablan mal de Dios, hablan mal de Jesús y ellos se anteponen como si ellos hubieran dado, hubieran derramado su sangre en la cruz por tu vida? Lamentablemente, pues todas esas religiones, todas esas dogmas, filosofías, doctrinas, pensamientos, pues aún los dioses que hacen, que crean, los mismos hombres son con el fin de sacarte un beneficio, esclavizarte y someterte al mismo pecado que ellos. Y bueno, dice asimismo, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Llámese como se llame, todo aquello en lo que has creído, pues lamentablemente si no escuchan la palabra de Dios, y no atienden a su mandamiento, pues lamentablemente están cavando su propia tumba y lamentablemente pues nadie puede salvarlos más que Jesucristo, pues Él es abogado y litiga al día de hoy en favor del hombre. ¿Y cómo? Si tú ni siquiera te has dado la oportunidad de conocerlo, ni siquiera has clamado su nombre, ni siquiera te das la oportunidad de aprovechar este tiempo sobre la faz de la tierra y dirigir tus pasos hacia Jesucristo, que Él te enseñará la senda correcta. Y bueno, pues si tú lamentablemente no has querido nada con Dios y pierdes tu vida sobre esta oportunidad que Dios te ha dado, este aliento de vida que Dios te ha dado, pues lamentablemente no vas a poder eh, pues vivir una vida eterna con Dios y lo único que estás haciendo es perjudicar tu propia vida y eres homicida de tu propio ser. Y bueno, pues leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.